Primer Circuito Nacional. Bien, las firmas están listas. Por favor, Mabel, comuníqueme con la señora Emma de Aguirre. ¿Algún problema? No, por favor. ¿Aló? Por favor, la señora Emma de Aguirre. ¿De parte de quién? Del doctor Esteban Barrios. Sí, un momento, por favor. Disculpe, señorita. La señora ha salido. ¿Aló? Está bien. Gracias. ¿Y? La señora de Aguirre no está en su casa. Está bien, Mabel. Gracias. ¿Y ahora qué, Mabel? Le ruego me perdone, señor, pero creo mi deber decirle que la señora de Aguirre se hizo negar. Le repito, perdóneme, pero como usted no hace la llamada personalmente, bueno, no puede darse cuenta. ¿Qué pasó, Mabel? La persona que me atendió dijo, sí, un momentico, cuando yo pregunté si estaba la señora. Tardó un poco más de la cuenta y cuando volvió, dijo que había salido. Sí, está bien. Está bien. Gracias y no te preocupes. Ahora me marcho. Y haz tú lo mismo. Por favor, cierra bien antes de salir. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Por qué? Te había dicho que no deberías venir aquí por un tiempo. Hermano, me está gritando. Perdona, Mabel, pero... Por favor, hermano. Usted, es cierto, me prohibió venir. Porque mi estado de angustia influía con vibraciones negativas para las secciones. Mabel, querida mía, tú misma confesaste llena de angustia a la comunidad que te sentías humillada por ese amor tonto por tu jefe. ¿Tonto? Tonto, sí, tonto. Porque sabes que él no se fija en ti. Pero tú te humillas amándolo, Mabel. Es más, dijiste que quiere a otra. A una tal... ¿cómo se llama? Emma de Aguirre. Eso es. Una viuda, ¿no es cierto? Sí, pero... Y yo te prometí que iba a terminar ese sufrimiento para ti, que ibas a dejar de amarlo. También usted me prometió venir a darme apoyo espiritual a mi casa. Y usted no fue.
Usted me dejó sola, sola y sin el culto, y llena de pena. Usted se olvidó de mí. No me olvidé. Solo quería probarte. Ahora sí. Ahora estás madura y lista. Y me necesitas. Mañana mismo voy a suspender el culto para ir a verte a ti. ¿Va a suspender por mí? Ahora, vete en paz y espera confiada. Tú dejarás de amarlo. ¿Qué traición es esta? ¿Cómo dices? Ella está aquí, Emma de Aguirre, ella. Usted la trajo. Usted me traicionó. ¡Ah! Que el Señor perdone tus torcidos pensamientos. Y que tú me perdones el haberte castigado. ¿No sientes este abrazo, hermana? ¿Por qué no tienes un poco de confianza en mí? ¿Acaso yo merezco que desconfíes de mí? Habla. Dije que dejarías de amarlo. Y hago lo que debo hacer. Por ti. ¿Tendrás confianza? Entonces vas a hacer lo que yo te diga. Yo saldré ahora. Ella no debe verte porque te conoce, ¿no es cierto? Esperarás 3 minutos aquí. Nada más 3 minutos. Luego te irás. No sabía. Emma ha vuelto. ¿Puedo hablar un momento con usted? Claro, claro. Por aquí. Me dijo que esperara aquí, para que ella no me viera. Claro. ¿Y qué? ¿Te autorizó a venir al culto? No. Hasta se enojó un poco porque vine hoy sin su permiso. Ah. ¿Y entonces? ¿Te quedas afuera y ya está? No. Es decir, sí, me quedo afuera hasta que pueda volver. Cuando ya no quiera ese hombre. A mi jefe. Soy feliz, ¿sabe? Aún antes de saber por qué volvió. Pero ahora le pregunto, Emma, ¿por qué volvió? Quiero verlo. Quiero verlo.
Hermanos, la gracia ha hecho su trabajo. Emma ha vuelto e intentará quedarse con nosotros. ¡Ay, qué bueno, qué maravilla! Yo sabía que eso iba a pasar. ¿Ya? 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 ¿Y así, papá? ¿Y tu mamá en qué piensas? No, no pienses, mamá. Vive y quiérenos. Espera confiada. Hija de mi alma, eres tú. ¿Y acaso tú no eres tú? ¿Quién sería yo sino yo? Espera confiada. Yo santifico a papá. Papá está contigo, hija. No entiendo. Es ella, es Estela la que habla. Silencio, por favor. Porque ella cree que es realmente su hija. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué te burlas de nosotras? No me burlo. Yo los quiero. Yo los quiero mucho. Mucho, mucho. Dios santo. Dios mío, pero es humano. ¿Por qué? Es humano. ¿Se siente mejor? Sí, gracias. Siento mucho todo esto. Por favor, beba. ¿Le va a hacer bien? No se preocupe. Suelen pasar cosas así las primeras veces. Perdone, primeras veces. ¿Usted quiere decir que esa clase de cosas suceden con frecuencia? Con una medio de alta energía y una reunión de gente positiva, sí. Aunque no siempre con formas ectoplasmáticas, como esta vez, pero eso ocurre con menos frecuencia. ¿Formas qué? Ectoplasmáticas. Son fenómenos muy extraños. Aparecen miembros y a veces cuerpos enteros. ¿Sus cuerpos? ¿Quiénes? Teresa reconoció esa mano. Era la de su hija muerta. Podría haber sido su hija toda entera. La niña que está muerta. Sí, una vez la vimos, sí. Otra vez escuchamos directamente la voz y la intervención de la medium. Ya ve, cuando usted protestaba porque no le gustaba que la medium hablara por medio de la niña, entonces apareció la mano como para convencerla a usted. Pero esa mano, ¿pero cómo es posible? Esos cuerpos al rato se desvanecen con algo parecido a un gas. Bueno, usted no lo vio porque estaba desmayado. Fue una lástima. Cuando el ectoplasma toma ese estado antes de desaparecer, se pueden recoger muestras y analizarlas. ¿Y qué se ha hecho, sabe? Usted no me va a decir que esa sustancia o cómo se llama. Sustancia, sí. Materia viva. Se hicieron análisis químicos. ¿Y
¿Qué resultó de esos análisis? Células vivas, como las de su cuerpo o el mío. Y compuestos orgánicos, como los de cualquier mortal. Podré verlo. La fe va trabajando silenciosamente en nosotros. Llevará su tiempo y un trabajo de su parte. ¿Qué clase de trabajo? El de renunciar, el de despojarse de lo superfluo, de lo inútil. El destino del hombre es despojarse de la materialidad, llegar a la espiritualidad perfecta. En eso consiste el trabajo. Eso parece tan difícil. Lo es, porque estamos llenos de mentira y de sensualidad. Amamos la carne y el dinero. Hay seres tan puros como Ramona y Teresa, y por esa pureza es que pueden ver a la niña. Ellos han dado todo a la comunidad. La casa que vendieron, entregaron todo el dinero y el del sueldo de jubilación. Y es la comunidad quien vela por ellos. Y el resultado es el que usted vio esta noche. Creo que se siente mejor. Entonces voy a confiarla a mi mejor gente. Emma ya está bien. Hermana, ¿serían tan gentiles de acompañarla hasta su casa? Pero ¿cómo no? Si la estamos esperando para eso. Si no hace falta. Yo me siento bien, de veras. Ay, eso nos hace felices. Nos place tanto que acompañándonos por primera vez haya pasado lo que pasó. Eso quiere decir que hay una predisposición muy buena en usted. Sí. De eso no cabe duda. Emma, si quiere, puede llegar a ser uno de los hermanos más perfectos. Si ella quiere, por supuesto. Hasta pronto, Emma. Hasta pronto, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Como de pocas cosas que he hecho en mi vida. ¿Vas a comer algo? Déjame algo. Quiero trabajar un poco. Sí. Te esperaré despierta. No tardes. Querida, ahora se acuesta y descansa bien. Sí, eso es. No, de ninguna manera. Ustedes han sido tan amables conmigo. Vénganse para que se tomen algo. Ay, tomaría mal si le dijéramos que estamos muy cansadas. Claro que no. Ay, pero qué desconsiderada he sido con ustedes.
Me han acompañado hasta aquí. Pero bueno, ¿y cómo se van a ir? Yo las puedo llevar. Tenemos buena pierna. Y está una noche bellísima. Mira, vamos hasta la avenida. Y por allí pasan carritos todavía. Nada, querida, no. Pero qué pena. Comprenda. Buenas noches, querida. Y tenga fe. Usted llegará a verlo también. Estoy segura porque usted se ve que es muy buena. Buenas noches. Ay, buenas noches, querida. Nada, a dormir. Es por aquí. ¿Por aquí? Sí, ¿Por aquí? Sí. Ajá, por aquí. Pero, buenas noches. buenas Qué noches. pena me da. No tenga pena. Descanse, querida, descanse. Dije que te quiero, Emma. Te quiero a ti, a las flores y a la vida. Pero sigue. Oh, no. Oh, no. ¿Pero qué estás haciendo? Chica, pero me asustaste. ¿Qué estás haciendo con eso? Pero ¿qué te pasa, Emma? Pasaba el tiempo y no llegabas. María tuvo la gentileza de traerme de tu cuarto estos cassettes. Ah, María, pero qué asomada, ¿no? ¿Quién es ella, la dueña de la casa? ¿Pero por qué te pones así, Emma? Entre otras cosas, porque yo estaba en el jardín y oí la voz de Salvador. ¿Te parece poco? Bueno, por favor, perdóname. No sabía que tenía los cassettes. Y te aseguro que María tampoco. Ya está bien. Ya está bien, ¿no? Ya pasó. ¿Y tú qué estás haciendo aquí a estas horas? Bueno, me entretuve con los videos. Ojo, no hablo del tuyo, ¿no? Bueno, se me pasó el tiempo sin darme cuenta. Y te esperaba pensando que no tardarías en llegar. Veo que me equivoqué y me alegro. ¿Por qué? Emma, de verdad me alegra que salgas, que te distraigas. Dime, ¿has vuelto a ver a Esteban? Sí. Y no me resultó una experiencia muy feliz. ¿Por qué me estabas esperando tú? Emma, yo quiero entregarte las sanciones que te corresponden en la fábrica. Son parte de tus bienes, ¿no? Yo creo que debes tenerlos guardados en tu caja de seguridad. Bueno, si a ti te parece mejor así, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Las trajiste? No, claro que no. Yo quería saber primero si estabas de acuerdo. Me da igual, lo sabes. ¿Me tienes que decir algo más? Te estoy mintiendo, Emma. Yo vine porque de verdad estoy preocupado. Es cierto lo de las acciones, es verdad, tenemos que hacerlo. Pero eso podría habértelo preguntado por teléfono. Emma, yo necesitaba verte. ¿Por qué? Bueno, porque estamos preocupados por ti. ¿Estamos? ¿Quiénes? Delia y yo. Ah, Delia también. Qué amable, ¿no? Los niños preguntan por ti, no los ves nunca. Y ellos te quieren, Emma. Dime, ¿por qué rechazas también a mis hijos? Sandra es ahijada tuya. Mira, cambiemos de tema, por favor. Tú sabes que yo estoy neurótica. Cuando a mí se me pase esto, pues entonces los veré, por supuesto. Yo los extraño a veces, sí. Pero yo ahora no puedo darles nada. Estoy muy cansado. ¿Tú quieres decirme algo más? Emma, tú sabes que puedes contar conmigo, ¿no es cierto? Oh, sí, querido, pero claro que lo sé. Pero claro que lo sé. Uy. Emma. Ay, perdóname. Buenas noches.
¿Todavía no te has acostado? Vale. Tenemos que hablar, ¿sabes? Usted dirá, ¿con qué derecho le diste eso a Javier? El pobre se aburría esperándola. ¿Tú sabes lo que hay en ese cassette? Una película, supongo. Algo muy íntimo mío. ¿Íntimo? Ah, una de esas películas. Usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí te entiendo. Y me da asco que sospeches eso. Entonces, ¿qué puede tener de tan íntimo? Un recuerdo de Salvador. Pues, ¿qué tiene de secreto que no pueda verlo su hermano? Es mío. Es solamente mío. Esto es algo entre Salvador y yo. Y no quiero que nadie ensucie este recuerdo. ¿Me oyes? La oigo, la oigo. Está hablando bastante fuerte. ¿Y Odalis dónde está? Duerme hace hora. Yo voy a hacer lo mismo si no me necesita. Buenas noches. María, ¿de veras tú no sabías que yo tenía ese cassette? ¿Y se lo entregaste a Javier así, sin saber? Señora Emma, ¿cuánto hace que estamos juntas? Su padre vivía cuando yo llegué a su casa. ¿Alguna vez le he mentido? Buenas noches. Tenga fe. Usted lo verá. Eso se ve. Usted es muy buena. Emma, si quiere puede llegar a ser uno de nuestros hermanos. Si ella quiere. Si ella quiere. ¿Estabas de vera en trance la otra noche cuando atacaste a Selmira? Si no me crees, es inútil que yo diga nada. Estela, yo tengo fe en ti. Y es por esa fe que yo te amo. Me amas, pero vives con tu mujer. ¿Lo ves? Vuelvo a preguntarte. ¿Estabas en trance? Sí. No tengo idea de lo que hice. Si me defraudaras, Estela,
si alguna vez me engañaras. ¿Te has preguntado por qué te quiero yo? Porque eres espiritual, tienes carisma. Y un rayo de luz te va siguiendo siempre como el dedo de Dios. ¿Acaso yo temo que me defraudes? ¿De veras? ¿No lo temes? ¿Qué quieres decir? Estela, Selmira terminará por comprender que hay una zona de mí que solo tú puedes llenar. Es una zona intensa, profunda. Una zona. Tú también debes comprender, Estela. Cielo y tierra viven en mí. Tú y Selmira, yin y yang, positivo y negativo. Solo para ustedes dos soy un hombre entero. Entonces, sentémonos los tres ante la mesa del culto y digamos la verdad. Ya vendrá eso. Ya vendrá eso, Estela. Cuando las cosas estén maduras, entonces todo madurará a su debido tiempo. José acaba de salir de aquí. ¿Qué vino a hacer? Pasa. ¿No te sientas? ¡Contesta mi pregunta! Voy a contestarla si nos comportamos como gente adulta. ¿Te comportaste como adulta cuando me arañaste la cara? Ay, por Dios, Selmira, no seas vulgar. Yo no tenía conciencia ni noción de lo que estaba haciendo. Es que no lo entiendes. Tú eras el símbolo de algo y no sé de qué. ¿Qué vino a hacer José aquí? Y él dice que tú comprenderías. Si esta es tu reacción, está claro que tú eres incapaz de comprender nada. ¿Qué es lo que tengo que comprender? Nada. Todo está fuera de tu alcance. Odias demasiado para entender lo que yo significo para José. Estela. Hay una zona que tú nunca alcanzarás. Una zona donde la vida se mueve en cosas sublimes. Donde él es mío y yo soy enteramente de él. ¿Pero por qué lo quieres negar? Tú lo sabes. Hace mucho que lo sabes. ¿No es cierto? Pero no te atreves a reconocerlo, hermana Selmira. Cállate la boca, hipócrita. Selmira, él te quiere también. No tengas celos. Él te ama. Te ama porque le das algo distinto que yo. Yo soy feliz, Selmira. Feliz. Y esta es la verdad. Vivámosla lealmente. ¡Cállate! ¡Ya se terminó! Y no vuelvas a pisar mi casa porque juro que soy capaz de matarte. Tú comprenderás, Selmira. Finalmente comprenderás.